Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Rivero, soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia de segundo año. El día de hoy estamos en la actividad académica de Gran Seminario. Vamos a hablar de enfermedad de células falciformes, manifestaciones agudas potencialmente fatales. Entonces, el contenido de la charla, daremos algunas generalidades sobre esta enfermedad y después hemos seleccionado manifestaciones críticas, síndrome torácico agudo, urgencias hematológicas, hepáticas, síndrome de disfunción multiorgánica. Al final daremos unas recomendaciones sobre la terapia transfusional en estos pacientes y las conclusiones. Entonces, en realidad, digamos que el término más correcto sería enfermedad de células falciformes, ya que incluye un grupo de trastornos hereditarios caracterizados por la propensión de los eritrocitos a adoptar forma de os, que es esta forma de esta herramienta. Esto sucede porque hay presencia de hemoglobina S, la cual ocurre debido a una mutación en el gen de la subunidad beta de la hemoglobina, donde esto se traduce a un cambio de ácido glutámico por valina. Esto genera una hemoglobina que tiende a polimerizarse en ciertos estados, por ejemplo la desoxigenación, y por lo tanto altera la configuración del eritrocito, causando esta forma y todas sus manifestaciones clínicas. Entonces, vemos que es un espectro donde podemos tener únicamente el rasgo falciforme, es decir, ser heterocigoto para esa mutación. Eh, estas personas van a presentar niveles de hemoglobina A, que es la normal, la fisiológica, en un promedio entre un 55 a 65%, y el porcentaje de hemoglobina S va a estar entre un 30 a 40%. Usualmente estos pacientes tienen un curso clínico benigno, no presentan manifestaciones, salvo en ciertos escenarios, por ejemplo, en grandes alturas o en ejercicio extenuante. Pero ya cuando el paciente es homocigoto para la mutación, digamos que prácticamente toda su hemoglobina va a ser hemoglobina S, con un curso grave, que es, digamos, lo que usualmente vamos a ver en la clínica, pero también pueden haber combinaciones, pacientes con hemoglobina S y hemoglobina C, donde van a estar mitad por mitad cada una de estas hemoglobinas, y estos pacientes pues tienen un curso un poco más benigno, sin embargo con manifestaciones importantes. Y otros pacientes pues, que van a tener manifestaciones graves serán aquellos pacientes que combinen la mutación de la hemoglobina S más una beta-talasemia. Entonces, en términos generales, este es el modelo fisiopatológico de la enfermedad. Los eritrocitos, cuando están oxigenados, tienen su configuración normal, pero frente a estados de desoxigenación o hipovolemia, ocurre la polimerización de la hemoglobina S, digamos que deformando los eritrocitos a una forma de os. Esto va a generar una obstrucción inicialmente mecánica a la microcirculación, sobre todo en los capilares. Entonces, al haber obstrucción del flujo, va a haber isquemia y por lo tanto manifestaciones isquémicas en cada uno de los órganos que pueda comprometer. Pero también, aparte de la parte mecánica, va a haber un aumento en la expresión de citoquinas proinflamatorias en factores de la coagulación, empeorando este daño. La misma hemólisis que ocurre después de que los eritrocitos se forman a drepanocitos, libera hemoglobina libre, lo cual es un inhibidor de la óxido nítrico, del óxido nítrico, lo cual va a empeorar la disfunción endotelial. Y una vez se resuelve la obstrucción, va a haber un daño por isquemia reperfusión, aumentando la presencia de radicales libres. Entonces, vamos a tener manifestaciones isquémicas agudas, pero también de forma crónica se va a generar una vasculopatía con disfunción endotelial, generando también manifestaciones que aparecen de forma crónica. Entonces, las crisis oclusivas o las crisis dolorosas, digamos que son la manifestación cardinal de la enfermedad. Eh, Prácticamente todos los pacientes que tengan el espectro grave de la enfermedad por su aspecto genético, hemoglobina SS o SC o S-beta talasemia,
van a tener en algún momento de la vida una crisis dolorosa, la cual consiste en un dolor en tórax o abdomen, pelvis o en extremidades. Digamos que esto puede ser muy variable entre cada paciente, pero un dato importante es que en cada paciente tiende a repetir con las mismas características. Digamos que los pacientes ya se familiarizan con sus propias crisis. En los niños esto suele ser desencadenado por infecciones, pero en los adultos rara vez se encuentra un factor detonante, aunque siempre hay que buscarlo. Y digamos que la causa de estas manifestaciones será la isquemia de la médula ósea, secundario pues al proceso fisiopatológico que mencionábamos previamente. Si bien esta es una manifestación aguda, por sí misma no amenaza la vida, excepto cuando se complica hacia otras de las manifestaciones, y eso es lo que vamos a tratar en esta charla. Entonces, ¿por qué es importante hablar particularmente de las manifestaciones críticas de esta enfermedad? En primer lugar, en Colombia, algunos datos epidemiológicos en ciertas zonas del país, no son datos nacionales extensos, pero en ciertas regiones, sobre todo en personas afro, se ha visto que puede haber el rasgo hasta en el 10% de la población, lo cual nos habla de que probablemente la enfermedad sea más frecuente de lo que creemos. Adicionalmente, viene aumentando la expectativa de vida de estos pacientes debido al manejo que modifica la enfermedad desde que el paciente es niño. Entonces, sobre todo en los países de altos ingresos, se ha visto un aumento en esa expectativa de vida y por lo tanto será más frecuente encontrar pacientes adultos con esta enfermedad. Cuando los pacientes ingresan a unidades de cuidados intensivos, la mortalidad es del 20%, es una cifra alarmante, lo cual nos habla de que una vez el paciente se complica, es una manifestación supremamente grave y la mitad fallecen en el primer día de admisión a cuidados intensivos. Entonces, aparte de lo grave, digamos que usualmente transcurre de forma muy rápida. Y en los últimos años, a pesar de los avances en otras áreas de la medicina, en esta enfermedad en particular, en las manifestaciones graves, no hemos tenido grandes avances ni hemos impactado en la mortalidad de estos pacientes de forma significativa. Por lo tanto, la idea de esta charla es sensibilizarnos sobre la detección temprana de estas complicaciones. Entonces, la primera manifestación de la que hablaremos es, digamos que la complicación más conocida y la más frecuente, que es el síndrome torácico agudo. La definición es operativa, consiste en infiltrados pulmonares en un estudio radiográfico más fiebre o desaturación o síntomas respiratorios. Y esto da cuenta del 74% de los ingresos a unidades de cuidados intensivos en estos pacientes. Entonces, la serie más grande o la cohorte más grande que nos ha tratado de dilucidar cuál es el comportamiento del síndrome torácico agudo fue un estudio realizado entre el 93 al 97 en 30 centros. Incluyeron pacientes con todo el espectro de la enfermedad falciforme que presentaban un síndrome torácico agudo. Dieron información de 671 episodios en 538 pacientes. ¿Qué se encontró en ese estudio? Vemos que hicieron un diferencial entre los distintos grupos etarios, encontrando que en los pacientes mayores de 20 años, que sería, digamos, la población que nos compete, se presenta menos fiebre, aunque sigue siendo el síntoma más importante con respecto a la población pediátrica. Pero ciertas manifestaciones como el dolor torácico, la dificultad respiratoria y el dolor en extremidades, es decir, una crisis dolorosa, es más frecuente en los adultos. Entonces, esto ya nos empieza a hablar de que probablemente las crisis dolorosas estén más asociadas posteriormente al síndrome torácico agudo, digamos como un detonante principal con respecto a los niños. Y vemos que el compromiso radiográfico usualmente compromete dos lóbulos y casi todos los pacientes en esta cohorte tuvieron compromiso en los lóbulos inferiores. Y vemos que el derrame pleural no fue un hallazgo infrecuente, hasta un 40%. En esta cohorte se encontraron como causas del síndrome torácico agudo principalmente de forma consolidada las infecciones.
En los adultos fue menos importante que en los niños, pero vemos que en total fue el 24%, juntando principalmente gérmenes atípicos, virus y bacterias. Eh, pero vemos que el embolismo graso en los adultos tuvo una mayor frecuencia, hasta en un 12% de los casos, lo cual esto digamos que ha llamado la atención sobre esta causa en particular. Entonces, esta es, digamos que la historia natural de el síndrome torácico agudo en los pacientes adultos. Empezamos con una crisis vasoclusiva, ya veíamos con la fisiopatología mencionada, con la deformación de los glóbulos rojos, citoquinas proinflamatorias y factores procoagulantes. Ocurre la isquemia o el infarto de médula ósea, favoreciendo pues el embolismo graso, que en la corte mencionada fue del 9%, pero en otras series se ha visto que puede llegar a ser, especialmente los adultos, hasta de un 77%, siendo la causa claramente principal. Pero habrán otras noxas, como por ejemplo cualquier cosa que nos cause una telectasia, como la depresión respiratoria inducida por opioides o el mismo mal control del dolor. También se ha encontrado trombosis pulmonar in situ o infartos pulmonares. Estos pacientes tienen un aumento del riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa y de trombosis en el lecho pulmonar y las mismas infecciones. Vemos que usualmente los pacientes cuando llegan la radiografía es completamente normal y de hecho pueden no presentar los síntomas y en promedio el síndrome empieza a aparecer al día 3 de hospitalización, así que vemos que es una complicación que debemos vigilar durante la hospitalización más que únicamente pensarlo al ingreso. Y una vez pues ocurre la aparición del síndrome como tal, pues va a generar hipoxemia y el resto de complicaciones que puedan suceder. Dentro del síndrome torácico agudo, pues hay una presentación que no es infrecuente, se presenta hasta en un quinto de los pacientes, en los niños solo llega a ser el 2% aproximadamente, así que debemos estar muy atentos porque son pacientes que tienen un inicio más rápido, llegan a una falla respiratoria en menos de 24 horas y se comporta, digamos, como una entidad distinta al asociarse con mucha mayor frecuencia a disfunción orgánica, como podemos aquí ver en los porcentajes. Entonces, ¿qué es lo importante cuando nos llega un paciente con un síndrome torácico agudo? Inicialmente, esto llegó el paciente y se hospitalizó, digamos, por una crisis dolorosa, pensar que esto puede llegar a ser un detonante, pero también otros disparadores como una crisis asmática, cualquier infección, tromboembolismo pulmonar y como ya veíamos, el sobreuso de opioides, la falta del control del manejo del dolor y la sobrecarga hídrica que también favorece a las atelectasias. Una vez el paciente ingresó, también debemos estar atentos a ciertos predictores o factores clínicos que se han asociado al desarrollo de síndrome torácico agudo y que nos pueden ayudar a predecir. Entonces, esos pacientes que no mejoran con el dolor, que por más que se escale en la analgesia, tienen un dolor grave o que es un dolor sobre todo en abdomen y pelvis, un dolor central, o que está generalizado a más de dos extremidades, nos debe alertar a que el paciente probablemente vaya a desarrollar el síndrome torácico agudo. Y también estos pacientes debemos revisar su historial, evaluar, ya que ellos van a presentar una anemia hemolítica crónica con una reticulocitosis, pero cuando estos reticulocitos aumentan su valor con respecto a lo basal, nos debe alertar de que hay una hemólisis acelerada que es uno de los factores predictores de el síndrome torácico agudo junto con la elevación de reactantes de fase aguda y una caída, digamos, moderada de la hemoglobina. Entonces, si el paciente desarrolla alguna de estas manifestaciones durante el curso de la hospitalización, debemos estar atentos a que no vaya a predecir el síndrome, perdón, a que no vaya a desarrollar el síndrome torácico agudo. Incluso se han intentado hacer modelos de predicción, pero se ha encontrado un bajo valor predictivo positivo, pero sí un buen valor predictivo negativo con estos marcadores. Y una vez el paciente tiene el síndrome torácico agudo, la presencia de trombocitopenia se asocia al curso rápidamente progresivo que mencionábamos previamente, así que es un marcador muy importante. Y como veíamos, ese
ese curso rápido también se asocia a disfunción multiorgánica. Cuando el paciente presenta síndrome torácico agudo concomitante a un compromiso neurológico o de base el paciente tenía una hipertensión pulmonar, estos pacientes tienen mayor riesgo de falla respiratoria. También se han reportado casos muy interesantes, digamos que no son frecuentes, pero pacientes que ingresan con crisis dolorosas y con una leucocitosis muy marcada de valores mayores a 50.000, 60.000, como una reacción leucemoide, y vemos aquí en el extendido de sangre periférica este paciente que adicional a los drepanocitos que se encuentran normalmente, también este paciente tenía eritroblastos, mielocitos e incluso aquí una imagen sugestiva de un blasto. Entonces este paciente tenía una reacción leucoeritroblástica secundaria a una isquemia de médula ósea que cuando ya aparecen esos cambios en sangre periférica nos habla de una isquemia generalizada y grave en la mayoría de los huesos en el cuerpo y por lo tanto pudiera llegar a alertarnos de un curso clínico más grave. Los rayos X de tórax, entonces, como veíamos que es una definición que parte desde un infiltrado pulmonar, entonces serán fundamentales para el diagnóstico de este síndrome. ¿Qué debemos tener en cuenta? Se ha reportado que esos pacientes de forma crónica pueden presentar una neumopatía con infiltrados reticulares difusos. Digamos que esto ocurre de forma crónica, los pacientes presentan siempre esta alteración, incluso si se les hace una tomografía, se pueden ver bronquiectasis por tracción o una alteración de la microarquitectura, pero la definición está en la aparición de unos nuevos infiltrados. Entonces, nuevamente debemos revisar muy bien los hallazgos previos que el paciente pueda tener y como en este caso se evidencia unos infiltrados alveolares en lóbulos inferiores como es lo clásico. Entonces siempre debemos estar comparando. Y si bien, como sabemos, extrapolándolo con la neumonía, la baja sensibilidad de la radiografía, entonces pensaríamos que, bueno, de pronto la tomografía computarizada nos puede ayudar a ser más sensibles frente al diagnóstico. Entonces, si bien el rendimiento es mucho mejor, no se recomienda hacer tomografías de forma rutinaria, ya que como esta es una complicación que tiende a recurrir en los pacientes, entonces van a terminar con altas dosis de radiación. Entonces el mensaje es que si bien la radiografía inicialmente no nos puede mostrar algún infiltrado pulmonar, que es lo que se requiere para el diagnóstico del síndrome como tal, en el caso de que un paciente con enfermedad falciforme presente dificultad respiratoria o presente síntomas respiratorios en la evolución de la hospitalización, debemos iniciar el manejo, independientemente pues de que inicialmente no encontremos hallazgos muy llamativos en los rayos X. Además de que así se encuentren más hallazgos en la tomografía, usualmente estos no cambian el manejo. Lo que sí pudiera cambiar el manejo sería un angioTAC en el caso de que encontremos una embolia pulmonar. Sin embargo, este es un diagnóstico difícil de hacer en estos pacientes. Ya veíamos que tienen un aumento en el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, el dímero de forma basal está elevado, así que dificulta pues la aplicación de los algoritmos, pero debemos estar atentos a la sospecha clínica, a los hallazgos en la radiografía, en el electrocardiograma, evaluar si el paciente presenta una crisis dolorosa que sea atípica para lo que él usualmente presenta y así pues establecer si el paciente pudiera presentar o no una embolia pulmonar y realizar la angioTAC. Y pues adicionalmente debemos estar realizando pruebas microbiológicas para tratar de enfocar la antibiótico-terapia, pruebas de función orgánica que como veíamos estos pacientes pueden terminar con una manifestación crítica y claramente descartar infección del COVID-19. Entonces, el manejo del síndrome torácico agudo empieza desde que el paciente ingresa al hospital, incluso antes de que desarrolle como tal el síndrome torácico agudo. Entonces, los pacientes deben tener un seguimiento estrecho, especialmente reactantes de fase aguda, que pueden ser los marcadores iniciales, todos deben recibir tromboprofilaxis. La hidratación se recomienda que sea evitando la hipervolemia
pero también, pues, si el paciente no se le da el volumen adecuado, entonces pues va a empeorar la crisis dolorosa y la drepanocitosis. En algunos modelos in vitro se ha visto que la solución salina normal, al ser un poquito más hipertónica, favorece la drepanocitosis por la deshidratación de los glóbulos rojos. Entonces, el cristaloide recomendado sería, pues no basado en desenlaces clínicos, sino en este principio fisiopatológico, sería el Harman. Y se ha recomendado que se reponga volumen con el 1.5 veces lo que sería el mantenimiento de un paciente adulto. La analgesia, como digamos, es fundamental, evitando la sobredosificación, pero también evitando el mal control del dolor. Y una medida que está demostrada en un ensayo clínico, fue pequeño, pero digamos que una medida muy costo efectiva es que el paciente desde que ingresa debemos hacer un incentivo respiratorio, que el paciente realice 10 inspiraciones máximas cada 2 horas al día mientras esté despierto. Digamos que esto es algo que debemos educar a los pacientes, no esperar a que terapia respiratoria lo vea, no esperar a que haga como tal el síndrome torácico agudo, y esto se ha demostrado que incluso los pacientes que toman esta medida, solo el 5% desarrollan el síndrome torácico, mientras que los que no, el 42%. Entonces, digamos que es una medida que no tiene ningún costo para el sistema. El paciente debe ser muy juicioso, pero debemos educarlo sobre esto. Y el tratamiento, pues, una vez se desarrolla el síndrome torácico agudo, será con el manejo transfusional, de lo cual hablaremos al final. El soporte de oxígeno, según el estado clínico, no se recomienda ventilación mecánica no invasiva temprana. En un ensayo clínico no demostró beneficios. La antibiótico-terapia, lo que recomiendan las guías británicas, es basados pues en esa cohorte que les describí inicialmente, cubrir neumococo y gérmenes atípicos. Pero pues digamos que esto es controversial, dado que son estudios de los años 90 y actualmente en la era del film Array se ha notado un cambio en la epidemiología en las infecciones de estos pacientes. También tenemos herramientas como la procalcitonina, lo cual digamos que nos alerta sobre un uso que no sea digamos, tan extenso o indiscriminado de los antibióticos. En los pacientes críticos debemos hablar con una ecocardiografía transtorácica, que los pacientes no presenten una hipertensión pulmonar aguda o sobreagudizada pues, frente a la crónica que pueden tener estos pacientes, haciendo una ventilación protectora del ventrículo derecho, evitando altas presiones de conducción, y evitando la hipervolemia. Y en el caso de que los pacientes no mejoren, no sean difíciles de ventilar, se ha recomendado la broncoscopia con succión, ya que esos pacientes, por todo el exudado y el moco que pueden producir en los bronquios, hacer una bronquitis plástica, que se genera un molde pues, que dificulta la ventilación. Entonces, este es el manejo pues, antibiótico que recomiendan las guías de forma clásica, muy extrapolado a la población pediátrica. Básicamente consiste en beta-lactámico, una penicilina más inhibidor de beta-lactamasa, digamos que para nuestro medio sería ampicilina sulbactam más un macrólido, o cefalosporina de tercera generación más un macrólido, pero como ya les mencionaba, esto actualmente es muy controversial por los cambios que hemos tenido en la epidemiología y en las pruebas moleculares que tenemos disponibles. Muy bien, entonces pasando a las urgencias hematológicas, podemos tener digamos que varias manifestaciones. Tenemos las crisis aplásicas, ocurren por infección por parvovirus B19 en la mayoría de los casos, pero también puede ser medicamentosa, y debemos sospecharla cuando los pacientes tienen una caída, digamos que mucho más marcada de lo que sus pacientes pueden tener de forma crónica de la hemoglobina, usualmente valores por debajo de 5, y va a ser llamativo la caída de los reticulocitos, lo cual no es esperable para esta enfermedad, que es una hemólisis crónica. Usualmente estas crisis aplásicas se resuelven entre 1 a 2 semanas, digamos que ese es el curso, y el manejo es únicamente de soporte transfusional. El secuestro esplénico es muy raro verlo en adultos, ya que usualmente estos pacientes se autoesplenectomizan pues, por la misma fisiopatología de su enfermedad,
Esto lo hacen a edades tempranas de la infancia y por lo tanto llegan a adultos sin un vaso pues, que pueda secuestrar glóbulos rojos. Pero los pacientes con rasgos, pues con beta-talasemia sobreagregada o con hemoglobina SC, enfermedad de la hemoglobina SC, entonces pudieran tener un vaso, digamos, con el suficiente tamaño en la edad adulta para realizar el secuestro esplénico y se va a caracterizar por una caída de hemoglobina, pero también de plaquetas. Aquí va a haber reticulocitosis y va a haber una esplenomegalia dolorosa. El manejo será transfusional de soporte y para las recurrencias debemos evaluar de forma ya, digamos, que ambulatoria una vez el paciente sale de la crisis y requiere una esplenectomía. Las crisis hiperhemolíticas, digamos que muchos autores dudan de esta entidad como tal. En realidad, digamos que lo que se presenta más frecuente es que los pacientes presenten una reacción hemolítica tardía post-transfusional. Entonces, este aspecto es muy importante para sensibilizarnos con esto. Tenemos las reacciones hemolíticas agudas, que usualmente son por incompatibilidad ABO, pero también se presentan reacciones de aloinmunización hasta en un 50% de los pacientes y hasta el 8% pueden presentar como tal la crisis hemolítica que ocurre por incompatibilidad ya con otros antígenos que usualmente no medimos en la clínica, pero que en estos pacientes el riesgo es muy alto por la frecuencia con la que reciben transfusiones. Entonces se va a presentar como una crisis dolorosa después de que el paciente ya haya tenido una recurrencia temprana entre 3 a 14 días posterior a la transfusión. El paciente va a presentar fiebre, aumento de marcadores de hemólisis, se eleva la LDH, las bilirrubinas y los reticulocitos. De forma temprana, incluso pues antes de 7 días posterior a la transfusión, el CUM directo puede ser negativo y esto se positiviza después de la primera semana. Entonces, en realidad esto es lo que conocemos como hiperhemólisis. Si bien vemos que el síndrome torácico agudo o algunas otras complicaciones pueden acelerar un poco la hemólisis, usualmente las caídas de la hemoglobina no son tan marcadas como sí sucede en las reacciones hemolíticas tardías. Y el tratamiento será comunicarnos bien con el banco de sangre para hacer un fenotipo extendido de los antígenos que tenga el paciente y poder encontrar, digamos, que la unidad de glóbulos rojos más compatible para él, porque si se le empieza a transfundir sin hacer, digamos, que esta verificación adecuada, pues va a empeorar el cuadro clínico. Y se han descrito, digamos, que en alguna serie de casos el manejo inmunosupresor con esteroides a altas dosis, inmunoglobulina, para, digamos, tener una resolución del cuadro. También pues algunos anticuerpos monoclonales que serán utilizados cuando el paciente no mejora. Este es un ejemplo de una tomografía pues, en un paciente con un secuestro esplénico, incluso hizo un hematoma subcapsular y digamos que una esplenomegalia marcada nos debe hacer sospechar el secuestro. Y este es un nomograma que nos ayuda a establecer la probabilidad de que el paciente está presentando una reacción hemolítica tardía. Entonces vemos que la mayor probabilidad será si sucede de 10 a 20 días post transfusión y digamos que en caso de que hayamos hecho una transfusión y verificamos el porcentaje de hemoglobina A que se le transfundió al paciente y que con el que el paciente quedó de forma basal, lo normal es que incluso cuando se lleva la hemoglobina S a porcentajes menores del 15%, estos pacientes pueden mantener la hemoglobina A hasta por 3 a 4 semanas. Entonces, si en la primera semana volvemos a hacer una electroforesis de hemoglobina de control posterior a la transfusión y vemos que cayó ese porcentaje de hemoglobina y entre más caiga, nos habla que probablemente el paciente se encuentra en una reacción hemolítica tardía. También se han descrito pues, casos raros, infrecuentes, pero que nos debe alertar un paciente que presentaba trombocitopenia, que ya veíamos que es un marcador del síndrome torácico agudo rápidamente progresivo, pero con una LDH muy marcada y pues adicionalmente a los hallazgos que esperamos en la anemia falciforme como cuerpos de Howell-Jolly o drepanocitos, este paciente también presentaba esquistocitos. Entonces, el paciente se asumió que tenía una microangiopatía trombótica
secundario pues a su propia enfermedad, fue manejada con plasmaféresis y con esto el paciente mejoró. En cuanto a las urgencias hepatobiliares, entonces podemos tener distintas manifestaciones, todas tienen en común un dolor en cuadrante superior derecho del abdomen, pero cada una pues con ciertos factores diferenciales. Por ejemplo, esos pacientes con la hemólisis crónica se favorece la formación de cálculos, favoreciendo la colelitiasis con colecistitis o coledocolitiasis. Entonces estos pacientes, pues aparte del dolor, elevación de reactantes y la alteración del perfil hepático, principalmente colestásico, pues tendremos hallazgos en la ecografía que nos van a ayudar como dilatación de la vía biliar o el mismo hallazgo de los cálculos. Así como ocurre crisis vasoclusivas con isquemia de médula ósea, también puede ocurrir un grado de isquemia hepatocelular, elevando las transaminasas, pero usualmente a valores menos de 300. Las bilirrubinas también se pueden elevar, pero usualmente no exceden el valor de 15. Y la ecografía y la vía biliar van a estar, el hígado y la vía biliar y la ecografía van a estar normal. El manejo de esto será pues, similar a una crisis dolorosa ósea. Pero cuando ya digamos que esta vasoclusión en los sinusoides hepáticos es mucho más marcada, entonces ya las transaminases se van a elevar a más de 1000, las bilirrubinas incluso se han descrito casos con valores más de 100, incluso de 700, lo cual esto no es usual verlo ni siquiera en la coledocolitiasis y por lo tanto nos debe hacer sospechar una colestasis intrahepática. Esto se asocia a síndrome de disfunción multiorgánica, los pacientes se ponen coagulopáticos con injuria renal, o también se han presentado casos de pacientes que de forma crónica manejan bilirrubinas de 80, 90, 100 y que digamos que solo se manifiesta con prurito, sin disfunción multiorgánica, pero a la larga si estos pacientes no son tratados pues pueden llevar a una cirrosis biliar. Entonces el manejo de estos pacientes será el transfusional. Los secuestros hepáticos, así como sucede con el secuestro esplénico, también puede suceder por el atrapamiento de glóbulos rojos en los sinusoides. Aquí ocurre también una caída de la hemoglobina muy marcada con dolor, pero digamos que el factor diferencial será que el paciente usualmente va a tener hepatomegalia. El manejo es transfusional, pero debemos tener en la cuenta que se han reportado casos donde ocurre un secuestro reverso, es decir, cae la hemoglobina, se transfunde al paciente, pero después esos glóbulos rojos que están atrapados salen a la circulación y esto aumenta de forma muy rápida los niveles de hemoglobina junto con las unidades de glóbulos rojos que se transfundieron y esto pues puede aumentar la viscosidad de la sangre y generar complicaciones principalmente neurológicas. Entonces el manejo es transfusional, pero digamos conservador, tratando de transfundir la mitad de lo que normalmente se transfundiría. Y también estos pacientes pues están dados a que puedan tener cualquier síndrome febril, interhemorrágico, infección por hepatotropos y debemos descartar estos agentes. El síndrome de disfunción multiorgánica entonces ocurre como una complicación de manifestaciones graves como la colestasis intrahepática, como el síndrome torácico agudo. Entonces debemos estar atentos a que esos pacientes empiezan a hacer una respuesta inflamatoria sistémica, empiezan a descender también hemoglobina y plaquetas y adicionalmente elevan azoados y enzimas musculares, llevando al paciente a falla multiorgánica y encefalopatía. Entonces estos pacientes también deben ser sometidos pues, a una terapia transfusional, principalmente recambio de glóbulos rojos, o sea, eritrocitaféresis, pero se han reportado dos series de casos. Aquí les traigo una donde una vez el paciente no mejoraba 24 horas post eritrocitaféresis, entonces se realizaban plasmaféresis. El principio de esto es que con la plasmaféresis no solo, digamos que con la eritrocitaféresis se barrían los glóbulos rojos falciformes, pero con la plasmaféresis se barre también citoquinas proinflamatorias y proteínas procoagulantes que hacen parte pues del daño que se está causando en el paciente. Vemos aquí que la mayoría de pacientes tenían una necrosis hepática, es decir, una colestasis intrahepática asociada, pero también otros
otras noxas como las infecciones urinarias, el embarazo, las cirugías, y estos pacientes de los 9 a 8 les fue bien, tuvieron buenos resultados con la plasmaféresis. Entonces, para dar algunos mensajes con la terapia transfusional, entonces siempre debemos evaluar riesgos y beneficios. Lo que se recomienda es que debemos hacer un perfil de antígeno extendido para estos pacientes con el grupo RH y el grupo K. Y se recomienda también, si el paciente ha tenido antecedentes de aloinmunización o reacción hemolítica tardía, extender pues estos antígenos al grupo DUFI, KIT y S. Entonces, tenemos dos modalidades de transfusión. Tenemos las transfusiones simples y las eritrocitaféresis. Entonces, la transfusión simple consiste, pues es lo que conocemos claramente, es la transfusión de sangre halogénica al paciente. Aquí el objetivo es mejorar la oxigenación, el transporte de oxígeno, y digamos que en enfermedad falciforme se ha descrito que lo ideal es tratar de llevar al paciente a niveles de hemoglobina de 10 aproximadamente, aunque eso es particularmente lo que se describe para el síndrome torácico agudo. Para las otras manifestaciones, digamos que lo más importante es tener los valores previos con los que el paciente mantiene de forma crónica y tratar de llevarlo a ese estado basal. Estas transfusiones simples, cuando se dan de forma repetida, pues aumentan el riesgo de sobrecarga de hierro y como ya mencionábamos, cuando nos excedemos o cuando aumentamos los valores de hemoglobina de forma muy rápida, aumentamos el riesgo de hiperviscosidad, lo cual termina también provocando pues una oclusión en la vasculatura cerebral o pulmonar y generando manifestaciones graves. Y en el caso de la eritrocitaféresis, entonces aquí hacemos una remoción de sangre propia del paciente, similar a lo que ocurre, por ejemplo, con los cambios plasmáticos, y reponemos con cristaloides o con sangre halogénica. Aquí el objetivo no es llevar al paciente a un nivel de hemoglobina específico, sino como tal disminuir el porcentaje de hemoglobina S en el paciente, que es lo que está causando pues, la drepanocitosis y por lo tanto las manifestaciones del paciente. El problema de las eritrocitaféresis, el riesgo es que aumenta con respecto a las transfusiones simples el riesgo de aloinmunización porque se requieren más unidades de glóbulos rojos para ponérselos al paciente. Y como ya veíamos, estos pacientes usualmente tienen un historial de transfusiones múltiples y se aumenta entonces el riesgo de reacciones hemolíticas tardías. Entonces, dos mensajes grandes es, uno, en los pacientes con crisis dolorosas no complicadas, que es, digamos, la manifestación más frecuente y la inicial cuando los pacientes llegan a hospitalización, no se deben transfundir de forma rutinaria. Las transfusiones en las manifestaciones agudas de la enfermedad falciforme están indicadas en aquellos casos graves como los que acabamos de mencionar. Tampoco es que el paciente llega con crisis dolorosa a una hemoglobina, por ejemplo, en 7 y lo transfundimos para llevarlo a un valor de 10. Eso no es una práctica clínica adecuada, ya que ese paciente, ese valor de 7 o de 8 puede ser el valor que el paciente maneja de forma ambulatoria y es su estado basal. Entonces, ese es el primer mensaje. Y el segundo es que debemos estar, digamos que transfundiendo basados en la clínica como tal, en las manifestaciones que presenta el paciente y no como tal en un valor específico de hemoglobina. Entonces, para resumir cuáles serían las indicaciones y una guía que es simplemente una aproximación para que quedemos con la inquietud de cómo transfundir a estos pacientes. Esto no es que sean valores absolutos ni es una camisa de fuerza, sino simplemente como la interpretación de los principios de la terapia transfusional en estos pacientes. Entonces, realicé este esquema como para tratar de explicar cómo se manejan las cosas. Entonces, con hemoglobinas entre 5 y 10 usualmente es, digamos que el rango en el que los pacientes presentan, digamos, su equilibrio o su estado pues, de homeostasis.
Valores más de 10 de hemoglobina en estos pacientes aumentan el riesgo de hiperviscosidad y valores menos de 5 pues ya serán muy críticos y van a comprometer el estado hemodinámico. Entonces podemos tener ciertas noxas que lo que tienden es a descender de forma aguda y rápida los valores de hemoglobina, como los secuestros, la reacción hemolítica tardía, las aplasias medulares o los sangrados. Y aquí las manifestaciones dependerán más que de la misma drepanocitosis, es de el compromiso hemodinámico con hipotensión, falla cardíaca aguda, inestabilidad hemodinámica. Tendremos otras manifestaciones que, independientemente de en qué rango de hemoglobina se encuentra el paciente, lo más importante es que esos pacientes tienen un alto porcentaje de hemoglobina S en la sangre y por lo tanto un aumento en la drepanocitosis. Entonces, manifestaciones como el síndrome torácico agudo, la colestasis intrahepática, las manifestaciones neurológicas que no hablamos en esta charla porque eso es un capítulo aparte, o la disfunción multiorgánica, digamos que más que preocuparnos por un valor específico de la hemoglobina, nos vamos a preocupar es por ese porcentaje de hemoglobina S y que la manifestación principal será el fallo orgánico como tal. Y cuando presentamos, digamos que cuando realizamos un manejo de las transfusiones o tenemos una recirculación de un secuestro hepático con elevaciones abruptas de la hemoglobina, pues vamos a tener manifestaciones de hiperviscosidad principalmente neurológicas. Entonces, basado pues como en este esquema es que vamos a hacer el manejo. Entonces, frente a niveles muy bajos de hemoglobina, anemias agudas sintomáticas, digamos que la transfusión simple será una medida salvadora para aumentar el transporte de oxígeno y probablemente sea lo que debemos realizar. Pero frente a las manifestaciones más críticas y para tratar de evitar la hiperviscosidad, el recambio de eritrocitos con un enfoque en tratar de descender la hemoglobina S a menos del 30%, incluso menos del 15% según algunos autores, pues será la medida salvadora más importante en estos pacientes. Entonces lo importante es que, por ejemplo, si no se cuenta con una eritrocitaféresis automática en algún sitio de hospitalización, un médico general que esté en un rural, pues la transfusión simple puede ser una medida inicial, pero debemos tener un bajo umbral para remitir a este paciente a que se le realice una eritrocitaféresis cuando presenta pues esas manifestaciones graves de disfunción multiorgánica. Y si, digamos, se nos fue la mano con las transfusiones o el paciente hizo una recirculación, estos pacientes tienen indicado realizar una flebotomía para llevar al paciente nuevamente a un valor cercano a 10. Entonces, digamos que la eritrocitaféresis automatizada es lo que se debería hacer. Debemos hablar con el banco de sangre. Por ejemplo, en el San Vicente de Fundación estaba hablando con el jefe del banco de sangre. Él mencionaba que la disponibilidad es 24/7 siempre y cuando nos comuniquemos con ellos, pero para ciertos médicos en zonas alejadas, pues pudieran requerir realizar una eritrocitaféresis manual, que no es lo más recomendado, pero en caso de una medida extrema, pues puede ser salvador. Consiste pues en tener una llave de 3 vías por una línea, se realiza venosecciones con jeringas de 50 hasta hacer venosecciones entre 250 y 500 ml, y por otra vía pues se transfunde sangre y según los niveles de hemoglobina es como se realiza el cálculo. Debemos vigilar muy bien que mientras se transfunden estos pacientes puedan hacer hipocalcemia por el citrato que tienen los hemocomponentes e hipercalemia. Entonces, este es como un esquema, pues que no quiero comandar mucho en esto, según los niveles de hemoglobina, cómo se realiza pues la eritrocitaféresis según un protocolo en particular, aunque hay muchos protocolos y esto puede variar mucho, pero en términos generales consiste en valores bajos de hemoglobina, pues empezamos con transfusión simple, valores altos de hemoglobina, hacemos una reposición 2-1, es decir, extraemos 2 unidades de sangre y reponemos una. Entonces, las conclusiones de la charla, tenemos una enfermedad con manifestaciones clínicas muy heterogéneas. Lo más importante es que desde el ingreso tratemos de detectar temprano las complicaciones y vigilar estrechamente a estos pacientes. Los tratamientos no han cambiado a lo largo de los años, pero están reducidos al soporte transfusional y por lo tanto las transfusiones las debemos manejar de forma racional e individualizada. Esto sería todo. Excelente,
Excelente, Daniel, felicitaciones, muy buen trabajo. Antes de darle la palabra a los colegas, a mí me parece importante resaltar o preguntarle mejor cómo es con frecuencia en el paciente en urgencias, en el síndrome torácico agudo, es muy difícil diferenciar entre el cuadro de base del cuadro falciforme y las potenciales y las complicaciones infecciosas. Digo, un paciente con infiltrados, con fiebre y con marcado compromiso respiratorio, es muy difícil de entrada excluir la posibilidad de una neumonía aguda grave. ¿Cuál es su visión? Yo sé que lo mencionó, pero ¿cómo haría su enfoque inicial en estos pacientes teniendo en cuenta la racionalidad que se necesita en el uso de los antibióticos? Ok, profe, pues bueno, si somos estrictos con la definición, de hecho la neumonía podría ser parte de las etiologías que se encuentran en el síndrome torácico agudo. Es claro que en los adultos no es tan importante como en los niños. Sin embargo, lo que mencionan, por ejemplo, las guías es que independientemente de la sospecha, como eso se superpone y una infección es prácticamente imposible discernirla de una causa no infecciosa en el síndrome torácico agudo, pues es empezar antibióticos, pero precisamente con esto, con el doctor Benavides queríamos mencionar sobre, digamos, nuevos estudios que han salido ya recientes, 2019-2020, donde se ha visto que la prevalencia utilizando métodos de detección molecular, eh, digamos que la prevalencia de las infecciones no va a ser tan frecuente. Entonces yo creo que los antibióticos como medida, pues, inicial siempre debe ser tomado, similar a, por ejemplo, lo que ocurre en un paciente con sepsis, pero lo más importante es eh, hacer las medidas para desescalar la terapia antibiótica y para eso pues contamos con el FilmArray si lo tenemos presente o evaluar la evolución clínica. Pero la verdad es muy difícil saberlo, es muy difícil pues discernir entre si el paciente tiene una causa infecciosa o no, y más de que esos pacientes, como llegan con un estado clínico muy regular, eh, digamos que es difícil tener un umbral alto para poner antibióticos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Roberto, finalmente los internistas somos los que terminando viendo estos pacientes en la primera apreciación en urgencias. ¿Cuál es su experiencia con esta condición? Así es, profe. Entonces, yo frente al tema tengo una opción, pues igual uno intenta aplicar lo que lee y en la lectura para los criterios de inclusión del trabajo grande de Vinchinsky, pues que es ese del grupo de los Estados Unidos que incluyó esos pacientes, esos 600 pacientes. Ese estudio se hizo con todo el juicio de la microbiología, pero para lo que había en la época, es decir, al que estaba muy enfermo le hacían broncoscopia, a todos les hacían gran y cultivo de esputo, y en esa época era donde estaba de moda los famosos paneles serológicos para clamidófila neumonía y para micoplasma. Entonces, con esos paneles serológicos en el primero y la positividad de eso y repitiéndolo pues después a las 5 semanas fue que establecieron al menos la carga microbiológica de esos pacientes y quizá ese fue el gran aporte de ese trabajo, ¿cierto? Además de lo que mencionó Dani en embolia grasa. Entonces, nosotros cuando cogemos estos pacientes ahí en el servicio de urgencia hemos tratado de ser claros, uno, con enseñarle al colega que recibe en primera línea, que es el médico general, que es un paciente joven, pero que es un paciente muy mórbido desde lo cardiopulmonar. Entonces, que el uso temprano de oxigenoterapia no solamente va a mejorar la condición aguda, sino que además de eso va a crear un ambiente mucho más propicio para el glóbulo rojo y va a evitar, pues, va a contrarrestar los efectos de la polimerización masiva, pues, en estos casos. Hay una cosa importante, es que las presentaciones de síndrome torácico agudo, hay algunas que son rápidamente progresivas, es decir, paciente el primer día que arranca con los síntomas de vasoclusivos, ese día hace el SRA y probablemente ese paciente se asocia más a disfunción orgánica múltiple, como mencionó Daniel. En cambio, el otro paciente es el que nos va a hacer el síndrome torácico agudo en la siguiente de 32 horas. Entonces, para nosotros es clave, independiente si el motivo de consulta fue una crisis vasoclusiva, digámoslo así, no complicada, hacer una buena prevención del síndrome torácico agudo con la oxigenoterapia temprana en la crisis, ¿sí? Y
el uso inmediato de incentivo respiratorio para contrarrestar la atelectasia y evitando ese concepto grande de que esos pacientes hay que sobrehidratarlos porque son pacientes que tienen un ventrículo derecho enfermo, que están anémicos, que tienen baja contractilidad, que no toleran bien los volúmenes y se sobrecargan rápido, y esa sobrecarga va a contrarrestar más hipoxia y todo ese ciclo pues que Dani nos presentó. Ahora, cuando tenemos la oportunidad de que el paciente llega remitido y lo vemos ya con dificultad respiratoria, que ya va estableciendo 72 horas de la evolución de la crisis vasooclusiva, ese paciente que nos llega con el infiltrado respiratorio, casi que por definición, en síndrome torácico agudo o en neumonía, usted va a solapar siempre a partir del cambio radiológico. En todos terminan con antibiótico-terapia. Sí, y uno asume pues que es ese pulmón que está necrótico, que está con bajo flujo, en un paciente que tiene un microbioma modificado, se infectó. Ahora, la selección de la microbiología es en la que uno muchas veces sí dice, aquí hay todavía una brecha grande del conocimiento, porque con los estudios de FilmArray vemos que no hay tanta prevalencia de atípicos, y el profe Fabián pues y varios investigadores, al menos de este país, que han llevado sus cohortes, no han logrado denotar que ese cubrimiento atípico en neumonía adquirida en la comunidad no complicada, pues cada vez es más polémico para la reducción de la mortalidad en el huésped no crítico al menos, ¿cierto? En este huésped que hace el síndrome torácico agudo y que no está crítico en esa primera fase, uno pudiese omitir ese cubrimiento de atípicos, porque como les decía, está extrapolado para una sola cohorte de estudios viejos donde eran métodos serológicos. Nosotros, pues ya en la época del FilmArray, e incluso hay trabajos más recientes, hay un trabajo francés que es bacano, que es con FilmArray y luego un algoritmo basado en procalcitonina para desmontar tempranamente el uso racional de antibióticos, que es ese que muestra Daniel ahí, han tenido buen impacto y tasas de sobreinfección inferiores al 10%. Todavía sigue siendo una brecha en el conocimiento, profe. Nosotros seguimos poniendo al menos cubrimiento betalactámico para neumococo y los gérmenes tradicionales de neumonía. Ahora, cuando lo tenemos ya en el ambiente intrahospitalario, que es el que con más frecuencia vemos, 3-4 días el paciente está ahí controlado de la crisis, no moduló, se vulneraron los principios, el paciente hizo hipervolemia, nunca hizo incentivo respiratorio, hizo la atelectasia, ese pulmón pues siguió necrótico y se sobreinfectó. El cubrimiento que nosotros damos es el manejo básicamente del acorde a la microbiología intrahospitalaria para neumonía nosocomial, y estamos muy pendientes de la evolución a cuidado crítico, pues las necesidades de cuidado crítico, porque estos pacientes tempranamente hay experiencias con cánula nasal de alto flujo e incluso con ventilación mecánica no invasiva. Un dato que sí es subvalorado es la prevalencia de asma en estos pacientes, sobre todo porque más o menos entre un 15 al 20% de estos pacientes pueden tener hiperreactividad de la vía aérea. Entonces, no es que se recomiende poner broncodilatadores a todos, pero al menos si uno detectar el que tiene ya un asma basal, que no se nos vaya a descompensar. ¿Sí? Serían como más o menos los tópicos que tenemos nosotros en cuenta en el manejo del síndrome torácico, obviamente conversado mucho con el banco de sangre, porque como el profe Fabián bien lo menciona, a veces es difícil tener el recurso completo con el grupo de hematología, sobre todo pues por el volumen pues que maneja de hematología en patología maligna, pues como tener inmediatamente ese apoyo. Entonces el banco de sangre usualmente pues nos asesora mucho para la toma de decisiones a nosotros y al grupo de cuidado intensivo, para las decisiones pues de eritrocitaféresis. Excelente, Roberto, muchas gracias. Bueno, acá están los colegas de Mato, qué bueno oír su percepción. No sé si Braulio o Leonardo quieren comentar. Profe Leonardo, aquí lo veo presente. Ahí ya le activé el micrófono. Pele. Hola, buenos Más, días. profe. Muchas gracias por la invitación, muy buena presentación. Es un tema bastante extenso. Prácticamente uno podría hacer un seminario de cada una de las complicaciones de anemia falciforme. Sin duda, como mencionó el profe Fabián y el profe Roberto, las complicaciones de
agudas de la anemia falciforme, la mayoría de las veces el diagnóstico, el enfoque y el manejo inicial lo hace medicina interna. Nosotros pocas veces vemos estos pacientes o los vemos ya, digamos, cuando el manejo pues está muy adelantado. Yo quisiera como recalcar pues como dos cosas. La primera pues parece muy obvia, pero finalmente no es tan obvia, y es que los pacientes que tienen anemia falciforme y llegan con anemia importante, es clave mirar los reticulocitos. Esto lo digo porque con cierta frecuencia vemos que cuando nos envían interconsultas, no acá, pues en otros lugares, pacientes con anemia falciforme, con anemia importante, uno va y los evalúa y nunca se les han hecho los reticulocitos. Esto es importante porque un par de ocasiones nos hemos encontrado con pacientes con anemia falciforme que llegan por una anemia muy importante, que tienen alto requerimiento transfusional, pero cuando evalúa uno los reticulocitos se da cuenta uno que hay una reticulocitopenia. Si es un paciente que está hemolizando, uno esperaría que tuviera aumento de los reticulocitos. Este dato es clave porque nos puede orientar hacia una crisis aplásica. Los pacientes con hemoglobinopatías hereditarias tienen cierta predisposición a desarrollar crisis aplásicas, específicamente relacionadas con infección por parvovirus B19, y esto puede llevar a una anemia que sea pues de difícil manejo y que tenga un alto requerimiento transfusional. Por otro lado, también es importante tener un alto índice de sospecha en que un paciente con anemia falciforme que llegue gravemente enfermo tenga un síndrome de disfunción multiorgánica asociado a la anemia falciforme. Y esto lo han con anemia falciforme en cuidado intensivo, gravemente enfermos con disfunción multiorgánica, falla renal, disfunción hepática, alteraciones neurológicas, que estuvieron hospitalizados al menos 3, 4 días hasta una semana. Y obviamente pues los colegas pensaban en infección, antibióticos, se tomaron los cultivos, pero solo muy tardíamente se pensó que lo que el paciente podría tener era una disfunción orgánica asociada a la anemia falciforme. Eso es muy importante porque cuando uno tiene esa posibilidad diagnóstica y esa duda diagnóstica, es clave iniciar la eritrocitoféresis lo más pronto posible. Está bien, puede ser algo infeccioso, pero tengo un alto índice de sospecha, y si el cuadro clínico es compatible con un síndrome de disfunción multiorgánica, rápidamente considera pues el inicio de eritrocitaféresis, y no hacerlo pues ya tardíamente, pues cuando de pronto el cuadro clínico ha evolucionado a estadios irreversibles. Entonces es muy importante tener un alto índice de sospecha. Con respecto a las eritrocitaféresis, pues en la mayoría de las instituciones de alta complejidad se cuenta con la técnica para hacer estos recambios plasmáticos de una forma automatizada. Sin embargo, aquí en la institución hemos tenido épocas en que, si bien tenemos disponibilidad de la máquina de aféresis, y es la misma máquina que hace las plasmaféresis, por ejemplo, si requiere un kit o unos cassettes especial para hacer el procedimiento, y esos cassettes o esos kits especial no siempre están disponibles. Entonces, recuerdo hace más o menos 2, 3 años que tuvimos un paciente con alguna complicación aguda de la anemia falciforme. Cuando fuimos a ordenar la eritrocitaféresis, nos dimos cuenta que la máquina estaba disponible, pero no están disponibles los cassettes o los kits para hacer el procedimiento, y nos tocó hacer el recambio de manera manual. Entonces, si bien pues en estas instituciones uno procura en que se tenga disponibilidad de la técnica, no siempre pasa, porque por razones pues económicas, de contratación, etcétera, no siempre es disponible pues de esta técnica para manejar las complicaciones. Otra dificultad que tenemos es que cuando uno hace la eritrocitoféresis, como mencionó Daniel,
uno busca unos niveles de hemoglobina S inferiores al 30%, en algunos casos, específicamente en síndrome de disfunción multiorgánica, algunos autores recomiendan metas por debajo del 15%. La dificultad que tenemos es que nosotros no tenemos la electroforesis de hemoglobina rápidamente disponible, porque solamente la procesan un día a la semana. Entonces, uno, digamos, no está fuera del ideal, que es hacer el procedimiento y luego de una sesión, pues evaluar la hemoglobina S y con base en eso ir orientando la necesidad de nuevas sesiones de eritrocitoféresis. Entonces, es una dificultad que tenemos porque a veces nos toca un poquito a ciegas la realización de los procedimientos y no tenemos una forma de monitorizar pues muy estrictamente los resultados pues, de la hemoglobina S. Y por último, pues recordar, pues como para los presentes, supongo que acá hay estudiantes, pues y para los colegas, recordar que estos pacientes que hemolizan tan activamente tienen mayores requerimientos de micronutrientes, entonces no olvidar que estos pacientes a veces requieren dosis altas de ácido fólico, a veces se nos pasa, nos envían la interconsulta y cuando uno va a ver, la gente está con hidroxiuria, está con todas las cositas, pero falta el ácido fólico, entonces no olvidar esa situación. De nuevo, felicitaciones por la presentación y muchas gracias al grupo de medicina interna por la invitación a participar. Muchas gracias, profe. Aquí hay una pregunta interesante del profe David. Nos pregunta, ¿a todo paciente con síndrome de torácico agudo deberíamos hacerle primero la eritrocitaféresis si la hemoglobina está menor de 10? Entonces, pues, si quiere, profe, yo le doy mi concepto y ya que nos diga el profe Leonardo, pero el concepto con el que quedé según lo que revisé, digamos que como el síndrome torácico agudo es un espectro donde inicialmente pues el paciente va a tener simplemente una dificultad respiratoria leve o algunos síntomas respiratorios como sibilancias o tos, y el paciente digamos que está con cánula nasal, la hemoglobina no ha caído con respecto a su basal, porque lo más frecuente será que esos pacientes de entrada, incluso de forma crónica, presenten valores por debajo de 10. Entonces, en estos pacientes, de pronto la transfusión simple inicialmente pudiera ser una medida que ayude pues a aumentar ese transporte de oxígeno, e incluso algunos no van a necesitar transfusión de glóbulos rojos de forma rutinaria. Entonces, digamos que la recomendación en el síndrome torácico agudo de hacer eritrocitaféresis es, digamos, en el espectro más grave de la enfermedad, o cuando el paciente empieza a aumentar requerimientos de oxígeno, o cuando hay una hemólisis acelerada que empieza a ascender más los niveles de hemoglobina. Entonces, digamos que no es algo que se haga como una camisa de fuerza, síndrome torácico agudo de hemoglobina menor de 10, eritrocitaféresis, sino digamos que tener en cuenta pues como el cuadro clínico del paciente, ver la evolución, si mejora frente a, pues, a las medidas generales. Entonces, por eso mencionaba pues que es como un esquema simplemente que nos da una idea de qué es lo que necesita el paciente. Obviamente el paciente que hace el síndrome torácico y empieza a hacer disfunción multiorgánica, o en el paciente que empieza a progresar rápido, en el que tiene marcadores o predictores de un curso más grave como la trombocitopenia, pues probablemente sí tengamos un umbral más bajo para realizar la eritrocitaféresis. No sé si, pues si el profe Leonardo tenga algún concepto con esa pregunta. Sí, de acuerdo. Como usted menciona, el síndrome torácico agudo tiene, digamos, unos criterios diagnósticos que son un tanto laxos y dentro de ese paraguas pueden caber pacientes con diferentes severidad de la enfermedad. De hecho, muchas veces cuando uno sospecha un síndrome torácico agudo, finalmente no resulta siendo síndrome torácico agudo. Muchas veces son otras, o tienen dolor pues como por otro motivo, pero no cumplen estrictamente pues los criterios de síndrome torácico agudo. Un paciente que inicialmente el diagnóstico es dudoso, que no se encuentra con una hipoxemia importante, su estado clínico no está muy comprometido, y dado que pues la técnica de eritrocitaféresis requiere pues cierta logística, tener la disponibilidad pues del personal,
de la enfermera que está encargado de esto, a veces no están disponibles los cassettes, pues uno inicia las transfusiones simples. Y en un porcentaje importante los pacientes mejoran con las transfusiones simples. En caso de que haya una hipoxemia mayor, el paciente tenga mayor requerimiento de oxígeno o no haya una mejoría con la transfusión simple inicial, sí se debería considerar tempranamente el uso de eritrocitaféresis. Perfecto. Listo, pues el profe Fabián se retiró que tenía que dar una clase. También tenía unas palabras con respecto a lo que mencionaba el profe Benavides sobre la relación con asma, y de hecho se han estudiado los glucocorticoides en población pediátrica, donde se ha visto que si no tienen asma, estos pacientes sí pueden mejorar de forma transitoria, pero tienen altas tasas de readmisión hospitalaria. Entonces, digamos que es una medida transitoria y que no se recomienda de forma rutinaria. Entonces, adultos donde la hiperreactividad pues, puede ser menos frecuente que en la de los niños, pero en caso de que lo sospechemos o que el paciente pues, tenga clínica de broncoespasmo, los esteroides pueden estar indicados similar a como ocurre en una crisis asmática. No sé si hayan más preguntas o si ya terminamos aquí. Yo creo que podemos cerrar aquí, Dani. Te felicito, hermano. Excelente presentación, muy completa frente a estos tópicos tan interesantes y me parece que los mensajes que nos han dejado la reunión son muy claros de tu parte y de la parte del profe Leonardo. Feliz día para todos. Muchas gracias, profe.